Hola chicos, nos vamos a encontrar como todas las semanas para el curso de lenguaje, en este caso tercero de secundaria. Entonces, vamos a recordar que en las clases anteriores habíamos desarrollado lo que eran los verbos, ¿no? Los verbos y los verboides, ¿no? Con respecto a eso. Decíamos que un verbo, ¿ya? Era aquella palabra que indicaba una acción, estado o proceso. Vimos la definición, ¿no? Las conjugaciones en los tiempos también. ¿Qué tiempos tiene el verbo? Pasado, perdón, claro, pasado, presente, futuro son los tiempos, que uno llama pretérito en el caso del pasado, que era un tipo de accidente gramatical. Entonces, si decimos qué accidentes gramaticales tiene el verbo, nos daremos cuenta que tiene qué cosa: persona, número, tiempo y modo. ¿Ok? Hoy vamos a enfocarnos a los tipos de verbos. ¿Ok? Entonces, ¿qué clases de verbos hay? Veamos. Tenemos a los verbos regulares e irregulares. Tenemos los dos primeros, ¿ok? ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel verbo cuya raíz, recuerden que la raíz es la parte que no cambia, que se mantiene en una palabra, porque el significado, ¿ok? Presenta el significado principal. Entonces, se dice que es un verbo regular porque la raíz no cambia, se mantiene al momento de conjugarla. Un ejemplo, tenemos cantar. ¿Ok? Quiero saber la raíz de esta palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Ya? Lo convierto en infinitivo. ¿Ya, chicos? Lo voy a convertir en infinitivo. Entonces, eh, veamos. ¿Ya? Lo convierte en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo en esa palabra? Veamos. Cantar. Una vez que tengo el infinitivo que es cantar, le quito la terminación ar. ¿Qué queda? Cant. Quiere decir que el lexema en esta palabra o raíz es cant. O sea, C-A-N-T. Recuerda, cant es la raíz. Entonces, luego lo conjugo. Yo canto, tú cantas, él canta. Lo he conjugado en las tres personas gramaticales, ¿no? Si quieren lo pueden hacer en pasado, presente, futuro y con las tres personas gramaticales distintas. Pero solamente cambié las personas. Yo canto, tú cantas, él canta. Una vez que tenemos estos tres, ¿ya? Nos daremos cuenta, aquí, nos daremos cuenta que esta raíz cant, este lexema, se mantiene en las tres siguientes, en las tres conjugaciones. Como la raíz se mantuvo, es decir, no cambió, se dice que es un verbo regular. El verbo regular es cuando la raíz se mantiene al momento de conjugar los verbos. ¿Ok? En cambio, el irregular es aquel que sí se modifica la raíz, cambia, altera una o totalmente. Por ejemplo, tengo volver. En volver, ¿ya? ¿La raíz cuál es? Volver, infinitivo, le quito ¿qué queda? Volp. V-O-L-V. Esa sería la raíz o lexema. Conjugo, yo vuelvo, tú vuelves, él vuelve. ¿Ok? Veamos si ese volt, esta raíz, se mantiene en todas. ¿Se mantiene el bob? No, la V y la V. Nada más. Te das cuenta que la única coincidencia con la raíz es la V. Entonces la raíz se cambió, se transformó. Es un verbo irregular. ¿Ok? Verbo regular, la raíz se mantiene. El irregular, la raíz cambia, transforma. ¿Ok? Luego, vamos a ver los dos siguientes verbos, personal e impersonal. El verbo personal se llama así porque va a presentar un sujeto. Hay alguien que realiza la acción, sea tácito o expreso, ¿no? Por ejemplo, vendo bicicletas. ¿Cuál es el verbo? Vendo. ¿Quién hace la acción de vender? Correcto, ¿no? Yo vendo bicicletas. Quiere decir que yo es el sujeto, es la persona. ¿Este verbo tiene sujeto, tiene persona? Sí. Entonces es un verbo personal. Otro ejemplo. José vende bicicletas. El verbo es vende, ¿ok? Quiero saber si es personal. ¿Quién vende?
José. Quiere decir que hay una persona que realiza la acción o el concepto es que tiene sujeto. Si yo analizo, ¿quién vende? José. Ahí está el sujeto. Como tiene sujeto, se dice que es un verbo personal, recuerda. Impersonal es aquel verbo que no presenta sujeto, ni tácito ni expreso. Por ejemplo, se vende bicicletas. ¿Cuál es el verbo? Vende. Entonces quiero saber si tiene sujeto. ¿Cómo hago? Le agrego las tres personas gramaticales. ¿Yo se vende bicicleta? No, no tiene sentido. ¿Tú se vende bicicleta? Tampoco tiene sentido. ¿Él se vende bicicletas? Tampoco tiene sentido. Es decir, no tiene persona. No se conjuga con un sujeto. Si no tiene persona, entonces es un verbo impersonal. Recuerden eso. ¿Ya? El siguiente grupo son los verbos copulativos y no copulativos. Se dice que es copulativo porque el verbo necesita de un complemento, de un atributo en el predicado. Sin esa, la acción está a medias. Por ejemplo, la chica está contenta. ¿Cuál es el verbo? Está. Ojo, está. Quiero saber si es copulativo porque necesita un complemento. ¿Qué hago? Solamente sujeto y verbo. Olvídate del resto de la oración. La chica está. ¿Se sabe cómo está? No, hasta ahí no se sabe. Es decir, necesito de la palabra contenta. Como necesita de esta palabra, ¿ok? De este atributo, porque está describiendo a la chica, se dice que es un verbo copulativo, porque necesita el resto del predicado para darle un sentido completo a la oración. Otro ejemplo, la chica es alegre. ¿Cuál es el verbo? Es. Solo sujeto y verbo, ¿ah? La chica es. ¿Se sabe cómo es? ¿Hasta ahí? No. Necesita de la palabra alegre. Entonces, este verbo necesita de un atributo, de un complemento. Entonces será un verbo copulativo. En cambio, el no copulativo es el verbo que no necesita de un atributo o complemento. Puede llevar, pero no lo necesita para dar el sentido completo. Por ejemplo, la chica baila bien. ¿Cuál es el verbo? Baila. Sujeto y el verbo nada más. La chica baila. ¿Qué hace? Baila. El verbo ya está expresando por sí solo la acción completa, pero tiene un atributo que es bien. ¿Ok? Le sirve de un complemento, pero no lo necesita para expresar la acción completa. Ese es un no copulativo. Rodrigo estudia para el examen. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Sujeto Rodrigo. Entonces, Rodrigo estudia. ¿Se sabe hasta ahí qué hace Rodrigo? Sí, que está estudiando. Entonces el verbo ya expresa por sí solo la acción completa. No necesita de un complemento. Tiene, pero no lo necesita para expresar la acción. Es un verbo no copulativo. En cambio, el copulativo sí lo necesita porque si no la idea estaría en medias. La chica está, pero ¿está qué? La chica es, pero ¿es qué? ¿Ok? Aquel niño parece, pero ¿parece qué? Entonces, esos son los copulativos, necesitan de un complemento. Siguiente, tenemos los verbos transitivos e intransitivos. Los verbos transitivos son aquellos que tienen objeto directo. ¿Cómo lo reconozco? Identifico el objeto directo con la pregunta ¿qué más el verbo o a quién más el verbo? Por ejemplo, el hombre vendió la casa. ¿Cuál es el verbo? Vendió. Quiero encontrar lo de, hago la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Qué vendió? La casa. Ya encontré al objeto directo. Como el verbo tiene un objeto directo, verbo transitivo. ¿Ok? El hombre llamó a sus amigos o llamó a su amigo. Verbo llamó. Quiero encontrar objeto directo. ¿A quién más verbo? Entonces, ¿a quién llamó? A su amigo, objeto directo. Como tiene objeto directo, verbo transitivo. Los intransitivos no tienen objeto directo. El hombre vendió barato. ¿Cuál es el verbo? Vendió. Quiero comprobar si hay objeto directo ahí. ¿Qué o a quién? ¿Qué vendió? No te dice. ¿A quién vendió? Tampoco. Entonces no hay de. Este es un verbo intransitivo. El hombre es tranquilo. Verbo. ¿Ok? Quiero saber si yo de en esta oración. ¿Qué más verbo? ¿Qué es? No. ¿Cómo es? Sí, pero ¿qué es? No. ¿A quién es? Tampoco hay respuesta. Entonces es un verbo intransitivo porque no tiene objeto directo en la oración. ¿Ok? Entonces yo he visto los verbos regulares y irregulares, transitivos, intransitivos, copulativos o no copulativos, copulativos y personal e impersonal. ¿Ok?
Entonces ahora pasamos a la segunda parte, a desarrollar la actividad que está en su libro.